El control y manejo del producto es clave para poder realizar servicios duraderos. Hola a todos y bienvenidos al canal. Voy a estar utilizando una plantilla de práctica para acrílico. Esta la descargué en internet. Un acrílico cover líquido monómero, un pincel para acrílico 100% Kolinsky. Yo voy a estar utilizando el número 10, es un pincel bastante grandecito con una punta hermosa y está impecable. Vamos a necesitar un recipiente y una toallita absorbente. Con ayuda de mi pincel voy a colocar una pequeña cantidad del líquido monómero en el recipiente. Este producto lo vamos a dosificar y a trabajar de esta manera para no malgastar el material. Seguidamente voy a introducir el pincel acostado dentro del recipiente con la finalidad de poder eliminar todo el oxígeno que se encuentra en el mismo. Esas pequeñas burbujas de aire no es más que oxígeno atrapado que se encuentra en el pincel. Debemos eliminarlo por completo para poder comenzar a utilizarlo y poder comenzar nuestro servicio. Limpiamos el excedente de líquido del pincel y lo limpiamos sobre una toallita. Ok, ahora vamos a ver algunos ejemplos de la manipulación del producto correcta e incorrectamente. Voy a sumergir un poco más de la punta de mi pincel en el líquido monómero, retiro el excedente en el borde del recipiente y luego voy a colocar el pincel inclinado a 45 grados sobre el polvo acrílico. Tomo la perla y ella se va a tornar con una piel de naranja y tenemos que esperar algunos segunditos a que ella pueda polimerizar perfectamente, es decir, que pase de un estado grumoso a un estado completamente liso. Pero ¿qué pasa si yo dejo actuar el producto por mucho tiempo en el pincel? Resulta que cuando voy a colocar la perla en la superficie, veamos este caso, la perla no va a ceder. Pueden notar que la perla trata de levantarse en lo que yo intento extenderla un poco. Humecto las cerdas del pincel con un poco de líquido monómero, por eso la perla se ve un poco más húmeda. Intento moldear el producto para poder extenderlo y crear una uña artificial como lo haríamos en la superficie de un molde escultural, pero realmente el producto no cede. Simplemente se quedó en el mismo lugar, el tamaño de la misma perla que colocamos al principio, pero un poco más plana. Veamos el siguiente ejemplo. Voy a humedecer de la misma forma el pincel, un poco más de la punta, elimino el excedente de esta forma y voy a colocar nuevamente el pincel a 45 grados sobre el polvo acrílico para crear una perla ideal. Fíjense que en este caso la perla polimerizó mucho más rápido, es decir, que pasa de un estado grumoso, piel de naranja, a un estado completamente liso. De esta manera la perla se encuentra perfectamente lista para colocarla en la superficie. Al colocarla en la superficie se va a autonivelar. Luego voy a esperar de 1 a 2 segunditos para comenzar a moldear el producto y de esta forma con el cuerpo del pincel comenzar a extenderlo. Pueden observar cómo en esta fase el producto es bastante amigable y podemos trabajarlo de una manera perfecta sin que se vuelva chicloso, sin que el producto quede pegado a las cerdas del pincel. Vamos a ir trabajando o extendiendo de un lateral al otro. Trabajamos el lateral izquierdo, luego el lateral derecho y luego aplanamos en la parte central. Corregimos los laterales. Al momento de colocar una perla nueva es importante poder difuminar el producto como lo hago en este momento. De lo contrario, puede simplemente realizar la forma de la uña. Pasemos al siguiente ejemplo. En este caso estoy sumergiendo el pincel muy poco en el líquido monómero. Al momento de colocarlo en el polvo acrílico no voy a crear una perla ideal, debido a que el porcentaje del líquido monómero es mucho menor al porcentaje de polvo acrílico que hemos cargado en el pincel. Pueden observar que no pasa de un estado grumoso a un estado liso con mucha facilidad. Trato de colocarlo en la superficie y pueden observar que el producto simplemente no quería despegar del pincel y no se deja trabajar porque sencillamente se ha secado el producto, no ha polimerizado correctamente y de esta forma no se puede trabajar.
Pasemos ahora al último ejemplo y es cuando sumergimos el pincel en mucha cantidad de líquido monómero. Al momento de cargarlo del polvo acrílico vamos a crear el efecto contrario al caso anterior, es decir que la perla va a quedar demasiado húmeda. De esta forma va a ser demasiado complicado trabajar. Al momento de colocarlo en la superficie, el producto se va a expandir demasiado y se va a poner de una forma cristalina. Va a tardar mucho tiempo en entrar en una fase de moldeamiento, el cual el producto siempre se va a quedar adherido al pincel, se va a volver muy pegajoso y es la verdad muy trabajoso esculpir el producto cuando está en este estado tan líquido. Para poder crear un equilibrio es necesario tener los porcentajes claros: 50% monómero, 50% acrílico, obteniendo como resultado una perla perfecta. Ok, ahora para poder obtener una perla pequeña vamos a utilizar la punta del pincel. Para obtener una perla mediana vamos a utilizar un poco más allá de la punta y para obtener una perla grande vamos a sumergir prácticamente la totalidad de las cerdas del pincel. Vamos a empezar a crear perlas grandes, medianas y pequeñas en la planilla de práctica para la aplicación de acrílico. Aquí ya yo tengo mi perla perfectamente polimerizada, eliminé el exceso de humedad en la toalla y luego voy a colocar directamente sobre la plantilla. Pueden observar cómo la perla queda perfectamente en el lugar sin expandirse. Puedes ir limpiando a medida que vas trabajando el exceso de humedad en la toalla, porque normalmente este material sobre la plantilla que tiene una superficie lisa siempre se va a rodar un poco, pero no es lo mismo que ella se mueva ligeramente a que se torne color cristalino y se aplane por completo la perlita. De esta forma, cuando hacemos toquecitos de lado y lado, de alguna forma estamos retirando la humedad de la perla en sí misma. Vamos con la segunda perla, que es un poco más pequeña, sería un tamaño mediana, y fíjense que al momento de colocarla pasa exactamente lo mismo. No se mueve inmediatamente, sino que a medida que trato de moldearla para poder tapar todo el círculo oscuro, empieza ella a extenderse un poco. Entonces voy dando toquecitos, la voy moldeando y voy limpiando el pincel en la toallita para irle quitando la humedad al producto. Voy a continuar con la perla pequeña y básicamente esta perla va a estar cargada en la puntica del pincel y creo que es una de las más complicadas de aprender a tomar. Pero chicos, nada imposible en este mundo, la práctica siempre lo va a facilitar todo. Voy a pasar entonces a hacer la perla o la práctica de los cuadrados. En este caso voy a cargar la perla igual que lo hemos hecho anteriormente. Voy a esperar que ya entre en su fase de moldeamiento para empezar a darle la estructura cuadrada. Este tipo de plantilla está perfecta porque no solamente vas a practicar las proporciones y las cantidades de una sola forma, que sería una perla normal, redonda, colocarla y listo, sino que también te va a ayudar a darle forma al acrílico para cuando vayas a hacer una estructura cuadrada, una estructura coffin, para hacer un sellado a nivel de cutícula. La verdad que está ideal. Además que no todas las uñas son iguales, hay personas que tienen los dedos sumamente delgaditos, las uñas muy angostas, y trabajar con las proporciones indicadas te va a facilitar muchísimo el trabajo a la hora de llevarlo a la realidad. En esta última perla pueden observar cómo se vuelve la perla completamente cristalina cuando cargamos más líquido que el polvo acrílico. Cuando las proporciones no son ideales, siempre se va a extender mucho más el producto. Pero como les he indicado anteriormente, dar palmaditas y toquecitos de lado y lado mientras vamos dando la forma, podemos ir recogiendo el exceso de humedad. No es recomendable hacerlo de un 100%, pero si te llega a ocurrir, esta es una de las formas en las que podemos solucionar.
Ok, ahora vamos a realizar la siguiente forma con el acrílico, que sería una forma en delineado de sonrisa. Pero esta perla la hemos tomado bastante seca, el cual no nos permite trabajarla. Pero debido a todo lo que hemos explicado anteriormente, volvemos a realizar una perla adecuada, el cual sí nos va a permitir poder moldearla. Hay que tener bastante paciencia, delicadeza y mucha pasión por lo que se está haciendo, y de esta forma vamos a obtener grandes resultados. En la siguiente práctica es una de las que a mí más me encanta, porque vamos a empezar a hacer recubrimiento con un poco de forma. Fíjense, coloco mi perlita y yo trato de ir acomodándola de una forma oval o almendrada. También voy a tratar de tener cierta precisión en área de cutícula, y fíjense cómo poco a poco podemos ir creando la forma ideal. Prácticamente con una sola perla pudimos realizar toda esta figura. Ahora bien, para la precisión en área de cutícula es importante que no tomemos tanta cantidad de producto. Vamos a hacerlo a continuación solamente en el número 2. Vamos a colocar una perla no tan grande, tampoco tan pequeña. Puede ser mediana, pero un poco más pequeña que mediana. Ella normalmente tiende a expandirse un poco, sobre todo en este tipo de material en el que estamos trabajando. Pero con nuestra toallita absorbente a la mano vamos a ir limpiando el pincel y vamos a ir dándole forma a toda la estructura. Para la siguiente práctica voy a estar tomando una perla bastante grande, porque voy a hacer a una perla un recubrimiento completo. Pueden observar que como la perla es más grande, ella se va a autonivelar y se va a expandir un poquito. De esta forma la vamos a ir llevando, la vamos a ir moldeando de un lateral al otro, luego en el medio hasta cubrir por completo la uña. Les recomiendo muchísimo que practiquen de esta forma, porque les va a facilitar un mundo el trabajo y también se van a ahorrar muchísimo tiempo. En vez de trabajar con 1, 2 o 3 perlas para recrear una uña, con una perla pueden hacer un recubrimiento perfecto. Por último, realizaremos una uña estileto. También tomé una perla bastante grandecita para poder crear toda la estructura siguiendo las instrucciones indicadas anteriormente. Les tengo un video un poco más completo sobre el manejo y control del producto en acrílico. Les voy a dejar el link en la cajita de información. Y bueno, chicas, este ha sido todo el video del día de hoy. Espero que haya sido de muchísima utilidad. Cualquier pregunta me la dejan acá abajo en los comentarios. Nos vemos en un próximo video. Bye.